Hola, ¿cómo están? Bendiciones, saludos a todos ya en este día tan especial, domingo, perdón, 16 de enero. Estamos transmitiendo este mensaje a toda la iglesia, a la iglesia amada de Ancla en Chilpancingo, en Iguala, en Ajusco y Ciudad de México. Nos gozamos mucho por este mensaje que el Señor ha traído hoy para nosotros, al cual le he titulado Zarandeados como trigo. Hay varios versículos que hoy quiero compartirte, varios versos que quiero dejar en tu corazón y principalmente hoy quiero hablarte de dos cosas, de la fe y de por qué Cristo habló en los últimos tiempos que cuando habría persecución, que habría situaciones difíciles, la iglesia, el pueblo de Dios sería perseguido, sería zarandeado. En la noche, ¿sabías tú que en la noche en la que iba a ser capturado Jesús, le dijo a sus discípulos que él iba a ser entregado para ser crucificado? Pero en Lucas 21, 22, versículo 31 y 32 les dice, en específico le dice a Simón, a Pedro, a través de la palabra que él suelta, le dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Una de las cosas que debemos de entender es que aquí hay tres reacciones. La primera es Jesucristo hablándole a Pedro diciéndole vas a ser zarandeado. La palabra zarandear significa agitar, agitar con violencia, sí, balancear con violencia, azotar con violencia. La palabra zarandear significa alguien, en este caso el trigo, que es movido con violencia. Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo específicamente a Simón que no falte tu fe, que no falle tu fe. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es decir, es como si el Señor en esa noche, en cuanto él estaba siendo perseguido, él estaba siendo llevado, ¿verdad?, preso, la palabra de Dios nos sigue hablando que de alguna vez Jesús, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido a ti, Pedro, porque te vas a zarandear, pero no le dice yo he orado para que eso no pase, Dios te guarde, toca madera, no, sino que le dice, Pedro, yo simplemente he orado para que tu fe no falle, para que tu fe no falte. Aunque la advertencia se la hace a todos los discípulos, se enfoca en Pedro, a quien conocemos que había cometido pues diferentes faltas, pero su fe no se derrumbó. Y así como Jesús nos advierte en su palabra, también nos da aliento diciendo, porque en el mundo tendréis aflicciones, Juan 16:33, pero confía, yo he vencido al mundo. Él nos da la clave para no caer cuando Satanás nos presente pruebas, sino que la fe es inquebrantable. Si la fe no falla, nada podrá detener a la persona que cree en Jesús. Jesús, por ejemplo, sabía, escuche bien esto que le voy a decir, Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, que Pedro le iba a negar, pero sabía que era necesario porque tus mayores errores se convertirán en tus más grandes fortalezas y tus mayores heridas serán tus mejores cicatrices. Cada derrota es el símbolo que Dios usa o es el sinónimo que Dios usa para levantarte. En cada proceso doloroso y fracaso en donde tú puedas estar viviendo, verás la mano de Dios. ¿Cómo vemos la mano de Dios y el tamaño de nuestro Dios si no es a través de las situaciones tan difíciles que todos los días vivimos? Es interesante que Jesús no le dijo entonces a Pedro, no voy a orar para que esto no te pase, sino que tu fe no falle. Porque en los momentos difíciles es cuando la fe es probada, cuando sale lo que hay en el corazón del creyente, cuando en el momento de aflicción, en la tormenta, en la prueba, es cuando emerge la fe. Y Dios permite que el diablo nos zarandee para crecer y dar trigo nuevo, y así la situación difícil que hoy vives, aunque al principio no la entiendas, al final verás la victoria de la fe y tu testimonio será un testimonio para todos los creyentes. Una de las cosas que vamos sobre todo a entender también es el siguiente versículo. Y es que en Marcos 4:40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Fíjese bien qué palabra tan poderosa, qué palabra tan grande el Señor les está hablando. Siguiente versículo, el Señor les dice en Lucas 8:25, y Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Cuando la Biblia dice específicamente en este versículo que leímos hace un momento, le dice Jesucristo, ¿verdad?, a Pedro, una vez, dice: he orado, he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí habla de tres cosas importantes, a las cuales yo quiero hacer una pequeña pausa para explicarlo un poquito con más paciencia. En este versículo se narra cómo minuto después de esta palabra que Jesús le suelta a Pedro, le dice: yo iré contigo y nunca te negaré, le dice Pedro a Jesús. Pero Jesús sabe que lo va a negar, que va a fallar, pero le dice: cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Acaso Dios quiere que fallemos? Por supuesto que no. Solo tenemos claro que un día el diablo nos va a zarandear en algún área de nuestra vida. Y cuando esto pasa, dice el Señor: yo oro para que tu fe no falte, sino que permanezcas. Y cuando tú hayas permanecido, ayuda a tus hermanos. Mire, cuando el enemigo zarandea un área de su vida, terminó un área y ahora va por otra. Y terminó la otra área y va por otra, y va por otra. Y si no es tus finanzas, es tu salud. Y si no es tu economía, y si no es en tu matrimonio, en tu negocio. Es decir, nunca terminará el zarandeo. Porque lo que Dios quiere es que entendamos cuál es el propósito del ser zarandeados. Oí un testimonio de un pastor que su yerno mató a su hija, y Dios le dijo a ese pastor: perdónalo de todo corazón. Cuando su hija, conociendo del Señor, quiso de alguna manera iniciar una relación con un hombre que no era cristiano, su padre pastor le dijo varias veces: no te conviene, deja a ese hombre, es un alcohólico, es muy agresivo. Y la mujer se aferró. Dice esta historia de un pastor americano que se aferró tanto su hija que le dio la espalda a su padre y se casó con un hombre del mundo. Y cuando un día en una discusión este hombre mata a la hija del pastor, Dios le habla al pastor y le dice: perdónalo. Pero entendió tanto aquel pastor lo que era el perdón, que años después, escuche bien esto, de haberlo perdonado, de otorgarle el perdón, salió de la cárcel y ahora él es copastor de la iglesia. Eso, ¿sabe qué es? Eso se llama perdón. Dios te dice: cuando Pedro me negó, me le aparecí, le tocó el hombro y le dije paz, y le di una segunda oportunidad. En todo momento hay gente que se merece una segunda oportunidad. Los que hemos tomado esa segunda oportunidad entendemos lo que es la gracia. Y cuando se predica el Dios de segundas oportunidades, de terceras o hasta de cuartas oportunidades, se entiende lo que es su gracia. Porque si el diablo te zarandea y en su propósito, a pesar del sufrimiento, ¿verdad?, permaneces, de la aflicción permaneces, del desánimo permaneces, un día Dios va a ocupar eso tan terrible que viviste para fortalecer a otros. Dios le dice a Pedro: cuando hayas vuelto, confiando que pasaría, ya que muchas veces en ese zarandeo nos perdemos del propósito de Dios, nos alejamos de la iglesia, de la oración, de la palabra, pero Dios nos asegura que va a volver, ¿verdad? Como si hubiera una promesa, ya que no le importa el error a Jesús de Pedro, ¿verdad? Le dice: vas a volver, Pedro. Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Si hoy estás mal económicamente, emocionalmente, físicamente, tu corazón está roto, te sientes incompleto, te sientes desfallecer, Dios te dice: vas a estar bien, vas a volver a mí y serás el que fortalezca a tus hermanos. En algún momento a mí el diablo me zarandeó, pero volví al propósito de Dios y ahora estoy para fortalecer a mis hermanos en la fe. Eso es lo que al final sostiene, ¿verdad? La pregunta es: ¿ya volviste a Dios? ¿Cuántas veces has pasado momentos difíciles y has vencido? Debes entender que por gracia hoy estás en pie. Lo que te queda es fortalecer a otros. Dice la palabra, por ejemplo, en este versículo de Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hay más versículos. El siguiente está en Crónicas 16:11 y dice: buscad a Jehová en su poder, y su poder buscad su rostro continuamente. O sea, todos los días. Si tú estás pasando por un momento donde estás siendo zarandeado, búscalo continuamente. Dice, por ejemplo, la palabra en segunda de Tesalonicenses 3:3: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y por último, Mateo 35, dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Verdad? Aquí Mateo habla acerca de Pedro, que había prometido algo al Señor, pero después falló. Después falló, y al fallar nos habla la palabra como si en algún momento nosotros nos sintiéramos como Pedro, pero lo mejor es permanecer. Una vez que Pedro al final negó a Jesús, jamás lo volvió a negar. Y yo te digo que a partir de hoy, en el nombre de Jesús, vas a permanecer todos los días de pie. ¿Por qué? Porque a veces los golpes más fuertes, los golpes más duros, nos hacen permanecer en Dios. Así como Dios le puso límite al mar, Dios le puso límite a tu proceso, Dios le puso límite a tu zarandeada. Es tiempo de que vuelvas y permanezcas, que no te quedes tirado. Capítulos antes, Jesús le dice que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y varios versículos después, el mismo Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me negarás? Y me imagino a Pedro pensando: no tengo perdón, lo negué. Para él era un pecado imperdonable, no era cualquier cosa. Y quizás hoy has cometido algún pecado y dices: este pecado no es cualquier cosa, le fallé a Jesús al cometer un pecado, una traición a Dios. Entonces en tu lógica piensas: me apartaré de él. Pero Jesús te dice, como a Pedro: paz. Jesús hoy toca tu hombro y te dice: ten paz, estás perdonado. Ahora es tiempo de caminar y firme, y sobre todo fortalecer a otros. Debemos recordar que en tus mayores debilidades serán tus mayores fortalezas, pues su palabra dice que su amor se perfecciona en tu debilidad. Por ejemplo, en Hechos 27, versículo 20, dice la palabra, ¿verdad? En esta historia relata una historia donde habían perdido la esperanza a causa de la tempestad, pero un ángel de Dios se le apareció a Pablo y le dijo que no morirían. En la vida hay tempestades que te zarandean, pruebas que hacen que pierdas la esperanza. Sin embargo, hoy Dios te dice que esta prueba Dios la está usando para fortalecer tu fe. Dice la palabra: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El diablo puede zarandearte, amada iglesia. Sí, el diablo puede zarandear tu corazón. O quiere zarandearte en diferentes maneras, en enfermedad, en tentación, en pecado, en pruebas económicas, en tu matrimonio, en tu ministerio. Pero Dios te dice: solo es un proceso para que no falle tu fe. Y una vez vencido este zarandeo, fortalece a tus hermanos. Mire, por ejemplo, Juan 21:15, se los voy a poner aquí en la pantalla, es un versículo precioso. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea a mis ovejas. Tal vez Pedro podría haberse sentido como el peor hombre del mundo, quien había fallado a Jesús, pero ahora Dios lo tomaba en cuenta para incluso pastorear a sus ovejas. Dios no había desechado a Pedro aunque había fallado, había negado a Jesús. Ahora lo que estaba haciendo el Señor era mostrarnos que a pesar de los errores que podemos cometer, es importante mantenernos firmes, firmes, para que nuestra fe no falle. Por eso dice Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es como si en algún momento todos estos versículos nos hablaran:
de que ya Jesús le había anticipado, ¿verdad? Ya Jesús le había anticipado a Pedro lo que pasaba al negar a Jesús delante de los hombres. Pero ahora la palabra, leíamos hace un momento, ¿verdad? El versículo en Hechos 27, 20, que ni el sol ni las estrellas habían salido y ellos ya se habían desanimado. Ellos ya se habían entristecido, dice Hechos 27, 20. Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Pero la historia completa dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo y a quien sirvo, de quien yo soy y a quien sirvo. 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será como Él me ha dicho. Dios habló a Pablo. Dios habló al corazón de Pablo para decirle: no pierdas la fe. Pablo, todo va a estar bien. Juan 20, 21 dice: entonces Jesús le dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y es aquí entonces donde quiero ir cerrando mi mensaje con esta segunda parte, donde para que tú puedas salir de cualquier prueba que estés pasando en este momento, necesitas concentrarte en Dios y no en tu fe. Escucha lo que te acabo de decir. Concéntrate en Dios y no te concentres en tu fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Había un hombre llamado Peter Kuzmich, un teólogo de Croacia, que una vez escribió: la esperanza es la capacidad de escuchar la música del futuro. La fe es el valor de bailar con ella hoy. ¿Cómo poder, dice este teólogo, cómo poder relacionar la fe con la esperanza? La pregunta será: ¿puedo yo relacionar la fe con la esperanza? Bueno, el Salón de la Fe, que es el capítulo 11 de Hebreos, describe lo que es la fe. El punto no es que la fe sea absoluta certeza sin dudar a nada. Más bien, el resto del capítulo deja claro que el énfasis de este versículo son las frases cosas esperadas y cosas que no se ven. La fe implica inevitablemente el futuro, lo esperado, las cosas aún no vistas. Y la fe involucra también lo desconocido, lo invisible y lo que aún no está pendiente. Por ejemplo, digamos que estás desempleado y necesitas desesperadamente un trabajo. Esta es una oportunidad de fe, una oportunidad para confiar en Dios. Involucra lo desconocido, lo invisible y lo pendiente. Repito, la fe involucra lo desconocido, lo invisible y lo pendiente. ¿Qué está pendiente de Dios para tu vida? ¿Qué tú sientes que has orado a Dios y que está pendiente su respuesta? Pero implica también las cosas esperadas, cosas que aún no se ven y no sabes exactamente lo que va a pasar, el qué, el cuándo, el dónde y cómo. Así que confías en Dios, pues no tienes el control. De hecho, la fe significa renunciar al control, algo que es difícil para la mayoría de nosotros como seres humanos. Esta es la naturaleza de la fe, la fe confía en Dios en medio de la incertidumbre, y la fe confía en que Dios nos rescatará en su tiempo y a su manera. Así que cuando se trata de fe, el punto no es que yo tenga absoluta seguridad. De hecho, no me concentro en lo absoluto en cuanto hablo de fe. No me concentro en mi fe en lo más mínimo, más bien me enfoco en el objetivo de mi fe, me concentro en el tamaño de mi Dios. Porque el problema no es el tamaño de mi fe, el problema es el tamaño de mi Dios. Para muchos su Dios es tan chiquito que lo meten en una rosca de reyes, que lo cuelgan en su pecho, que lo cuelgan en una pared. Pero mi Dios es más grande que todo problema, mi Dios es más grande que mi necesidad. Concéntrate en tu Dios y no en tu fe, ¿sí? Porque si tú te concentras en tu fe,
no verás entonces la mano de tu Dios. Pero la pregunta sería, ¿por qué le importa entonces a Dios tanto nuestra fe? La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es Hebreos 11, uno de los capítulos más grandes sobre la fe en la Biblia, y es exactamente el versículo 6 el fundamento de todo el capítulo 11. Pues este versículo es un llamado a la importancia absoluta de la fe, ¿sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios, a menos de que confiemos en Dios y no en nosotros mismos. No podemos complacer a Dios. A menos de que creamos que Dios cuidará de nosotros, no podemos complacer a Dios. A menos de que confiemos en el poder de Dios y no en nuestros propios recursos, no podemos complacer a Dios. Al final de tu vida, ¿se dirá que eras un hombre o una mujer que vivía por fe? ¿Confiaste en que Dios te rescatará? ¿Tenías una fe que deleitaba el corazón de Dios? ¿O por el contrario, solías confiar en tus propios recursos a medida que pasaba la vida? La Biblia nos dice inequívocamente que es imposible complacer a Dios a menos que vivamos por fe. Me pregunto, ¿por qué la fe le importa tanto a Dios? ¿Por qué le agrada a Dios tanto, al Dios infinito, cuando confiamos en Él? Dos cosas vienen a nuestra mente. Primero, a Dios le importa cómo lo vemos. Sí, Dios es el Dios infinito, pero también es el Dios personal. Dios también tiene sentimientos. Si veo a Dios como un capataz estricto que es difícil de complacer, esto aflige su corazón. Pero si veo a Dios lleno de tierno amor, compasión implacable, como un Dios paciente, amable, fácil de convivir, a nuestro Dios le complace eso. Número dos, el segundo pensamiento es confiar en que Dios va de la mano con amar a Dios, ¿sí? Confiar en Dios va de la mano con el amar a Dios. ¿Amas a un Dios en el que no confías con tu corazón? ¿O confías en un Dios por el que no sientes un amor y un afecto? La confianza y el amor por Dios están unidos y Dios anhela que lo amemos de manera recíproca. Probablemente hay muchas razones por las que tu fe importa tanto a Dios, y aquí hay dos. Uno, tu fe refleja la forma en la que ves a Dios. Dos, tu fe está directamente ligada a tu amor por Dios. Si no amas a Dios, no hay fe en Dios. Dime cuánta fe tienes en Dios y yo te digo cuánto amas a Dios. No es de extrañarse que Dios nos diga y sin fe es imposible complacerlo, pues al final, repito, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, por la fe dice la palabra, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, que es su casa, para salvarse. Y por esa fe condenó al mundo, de hecho, el heredero de la justicia que viene por la fe. La fe siempre implica lo invisible. En 2 de Corintios 5:7 Pablo declara, porque por fe andamos y no por vista. La fe involucra entonces al Dios invisible y la fe confía en las acciones aún invisibles de Dios para liberarnos, rescatarnos, protegernos. Debemos confiar en Dios para ver lo que aún no es visible para nosotros. Noé es un excelente ejemplo. Cuando Dios llama a Noé para construir una enorme arca, no había ninguna inundación a la vista, no había lluvia, no había tormenta. Ni siquiera había una playa decente. Sin embargo, Dios le dijo que lo construyera. Así que Noé por fe comenzó a construir algo dentro de un desierto porque no había agua, no había ni siquiera ríos, manantiales o mar. Fe era construir eso, un arca en un desierto. Si tal vez Dios le hubiera hablado a Noé, construye por favor aquí en el desierto un techo. Noé, construye por favor aquí en el desierto algún tipo de brasero para encender fuego. Noé, te pido que por favor construyas algún sistema para jalar el sol y tomar energía. Lo hubiera hecho, porque era parte de la lógica. ¿Cómo construir un barco en un desierto? Uno construye un barco en un mar. Muy a menudo en nuestras vidas queremos claridad,
para tener fe. Queremos ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios nos va a liberar y exactamente cómo Dios nos va a liberar y exactamente lo que sucederá. Pero Dios está más ocupado en que confiemos en Él, aunque no estén claras las cosas, cómo va a ser el milagro. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú estés pensando en cómo va a ser algo. En el libro Confianza Despiadada de Ruthless Trust, Brennan Manning cuenta una maravillosa historia sobre una mujer. Esta mujer, ustedes la conocen, una mujer llamada la Madre Teresa, y lo voy a contemplar rápido porque quiero que lo escuchen. Cuando el brillante ético John fue a trabajar durante 3 meses a la casa de los moribundos en Calcuta, estaba buscando una respuesta clara sobre la mejor manera de pasar el resto de su vida. En la primera mañana conoció a la Madre Teresa de Calcuta y ella preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? John le pidió que orara por él y le dijo a la Madre Teresa: ¿por qué quieres que ore?, preguntó ella. Él expresó la petición que había soportado miles de kilómetros desde los Estados Unidos y le dijo: ore para que tenga claridad. Y ella dijo firmemente: no voy a hacer eso. Cuando le preguntó por qué, ella dijo: la claridad es lo último a lo que te aferras y debes soltarla. Cuando John comentó que ella siempre parecía tener la claridad que anhelaba, ella se rió y dijo: nunca he tenido claridad, lo que siempre he tenido es fe. Así que oraré para que confíes en Dios y tengas más fe. Dios no te va a dar claridad cuando lo necesitamos. Mientras tanto, quiere que confiemos en Él donde vemos, donde no vemos, en lo incierto, en lo que no está claro. Al final, lo que leíamos en Hebreos 11:7 acerca de Noé, o bien Génesis 6:13 al 22, dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y por último, Abraham. Dice el versículo, más adelante el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham hace lo imposible, sale de su hogar ancestral, de su pueblo, de su ciudad y de todo lo que conoce, y hace un largo y peligroso viaje sin saber a dónde terminaría o llegaría. En el mundo antiguo la gente no hace este tipo de cosas, y Abraham lo hizo por una sencilla razón. ¿Cuál? Tenía fe. Confió lo suficientemente en Dios como para obedecer. Él creía que Dios era Dios y que si Dios le decía que se fuera, entonces irse era lo mejor que él podía hacer. ¿Cómo será la vida de fe para nosotros? Esto es lo que vemos en la vida de Abraham. Número 1, la gente de fe se arriesga. La fe invariablemente implica riesgo, lo invisible, lo desconocido. Si pasamos por la vida actuando seguros, comprando pólizas para estar tranquilos, estaremos cómodos y placenteros. Sin embargo, nunca llegaremos al límite. Entonces no vivimos por fe. Por ejemplo, dar el 10% de tus ingresos es un acto de fe. ¿Tendrás suficiente si hago eso? Parece una locura, podría pensar. La gente de fe no le juega a la segura, vive una aventura y confía en Dios para protegerlos y guiarlos. 2, las personas de fe obedecen a Dios pase lo que pase. Puede que no comprendamos por qué debemos obedecer. Abraham no entendía por qué tenía que irse. ¿Qué haría Dios o cómo Dios cuidaría de él? Pero obedeció. El entendimiento puede esperar, pero no la obediencia. La fe obedece a Dios pase lo que pase. ¿Hay algo en tu vida en este momento en el que necesites obedecer aunque no lo entiendas del todo? 3, las personas de fe son inmunes a los problemas. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación y darle tantos descendientes como las estrellas en el cielo. Pero ¿cuánto tiempo esperó Abraham por un hijo? 25 años. 25 interminables años. Espero que no tengas que esperar 25 años por lo que has estado orando. Pero a todos nos toca esperar. Vivir por fe no significa la exención de problemas. Simplemente significa que tenemos al mayor solucionador de esos problemas dentro de nosotros. Y número 4, las personas de fe confían en Dios en lo imposible. Es imposible para una pareja tener un hijo cuando una mujer tiene 90 años. Pero a Dios le encanta ponernos en situaciones imposibles para que no tengamos otra opción más que confiar en Él, porque si hay alguna otra opción, nos inclinamos a tomarla.
¿Cuál es la mayor necesidad de tu vida en este momento? Pregunta, otra vez. ¿Cuál es la mayor necesidad de tu vida en este momento? ¿Te parece imposible eso que acabas de responder? Tú me dices, pastor, yo quiero riñones nuevos. Pastor, yo quiero un hígado nuevo. Pastor, yo quiero huesos nuevos. Pastor, yo quiero un matrimonio nuevo. No con otra, no con otro, no. El mismo que tienes, pero que Dios lo renueve. Si es así, recuerda las palabras de Sara en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Hay para Dios algo difícil? No, ¿verdad? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero cerrar, antes de ello, quiero pedirte que cierres tus ojos y que me permitas hacer una oración de fe. Esta oración de fe la baso en que Dios te dé fe para salir adelante y seguir al frente. Padre, en esta noche, Señor, nos has hablado en este día, en este domingo 16 de enero, nos has hablado, Padre, acerca de la fe. Nos has hablado que tal vez está siendo, Señor, alguien zarandeado fuertemente, violentamente está siendo zarandeado en sus finanzas, en su ministerio, en su mente, en su matrimonio, en su trabajo, en su salud. Pero Dios, así como Noé, así como Abraham, tuvieron fe para creer lo desconocido. Yo te pido, Dios, en esta mañana, danos fe. Que este domingo 16 de enero, Señor, sea el domingo de la fe, donde tú, Padre, vas a sanar. Yo no sé, Padre, cómo tú vas a sanar mis riñones. Yo no sé cómo tú vas a sanar mi páncreas. Yo no sé cómo tú vas a sanar mi hígado. Vamos, tú díselo. Yo no sé cómo tú vas a sanar a mis padres. Yo no sé cómo tú vas a sanar, Padre, este problema de retención de líquidos, este problema de dolor de cabeza, este problema de COVID. No sé cómo tú lo vas a hacer, pero sé, Padre, que tú eres experto para hacer milagros. Bendigo tu nombre, bendigo tu poder y te doy toda la alabanza y toda la gloria, porque tú, Señor, vives y reinas hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga mucho, amada iglesia. Nos vemos muy pronto. Abrazos a todos por allá en Chilpancingo. Esperamos poder hacer una visita pronto. La última visita que hicimos fue en el mes de noviembre y queremos hacer, por supuesto, alguna visita para el mes de febrero para estar con ustedes, primeramente Dios, en Iguala, en Chilpancingo. Y no dejen de orar porque la segunda semana, aproximadamente el 15 de febrero, estaremos inaugurando Ancla en Pachuca. La colonia se llama la colonia Los Tuzos. Si tú tienes familia, conocidos en Pachuca, empiézalos a canalizar con nosotros para que puedan ellos tener un lugar donde congregarse. Que Dios les bendiga, les amamos, nos vemos pronto. Chao.